Voy a contarte todo aquello que no te han contado del MGS5 y que difícilmente te contarán, es decir, los datos de autonomía real de este coche en diferentes circunstancias y también, por supuesto, el rendimiento real de su sistema de carga. Y esto segundo es quizá lo más importante porque es donde más liderazgo tiene o más ventaja tiene con respecto a sus rivales directos. Primero empezaremos por lo básico del modelo y es que el MGS5 viene a sustituir, como ya sabéis, al MG ZS eléctrico. Y no tiene absolutamente nada que ver porque supone un salto tecnológico a todos los niveles, muchísimo mejor diseño, muchísima mejor calidad interior, en fin, es un coche muy superior a todos los niveles. Además estamos hablando de un coche que mide ya 4,47 metros de largo, se mete directamente entre los subcompactos. Es un coche que tiene unas plazas traseras bastante amplias y lo tenéis eso en mi vídeo en el que hicimos una pequeña review en estático con el coche en parado. Este coche tiene un maletero de 453 litros y con estas características técnicas se enfrenta a cosas como el BYD Atto 3 y todos esos similares. Pero es verdad que el MGS5 tiene una singularidad y es que tiene dos versiones de batería a diferencia del BYD Atto 3 que, como sabéis, tiene solo una configuración. Por eso, el MGS5 en realidad con su batería grande se enfrenta a modelos efectivamente como el BYD Atto 3 y sus similares y sin embargo con la batería pequeña, aunque por tamaño esté por encima, se enfrenta a opciones inferiores como el mismo BYD Atto 2 y otros coches parecidos con prestaciones más contenidas. Bien, vamos a ver sus datos de autonomía real, porque estamos hablando de un coche que tiene, como os decía anteriormente, dos versiones. La versión de batería pequeña cuenta con una batería de 49 kWh de capacidad nominal y con una capacidad útil de 47,1 kWh. Esta versión además tiene una batería de tipo LFP. A nivel de garantía, el fabricante ofrece para la batería 7 años o 150.000 kilómetros, datos correctos. Y se supone que este coche debería de dar una autonomía, en base a los datos de homologación WLTP, que está en torno a los 340 kilómetros. Pero claro, ya sabemos muy bien todos que la homologación WLTP es bastante poco realista. En esta versión, por cierto, tenemos 170 caballos de potencia, como veis, está muy cerca del BYD Atto 2, pero en realidad es un coche algo más grande. Y las cifras de autonomía reales están en una horquilla comprendida entre los 195 y 415 kilómetros. ¿Y esto qué significa? Pues que la menor de estas cifras, 195 kilómetros, lo vamos a conseguir en autopista con clima frío, es decir, con aproximadamente menos 10 grados. Y cuidado, que estas circunstancias sí se suelen dar en España y evidentemente contemplan el uso de la calefacción. Luego podríamos conseguir 275 kilómetros en ciudad con clima frío, estas mismas condiciones, y en uso combinado con clima frío también, 235 kilómetros. Sin embargo, si nos vamos a unas condiciones un poquito más favorables, con clima templado, es decir, 23 grados y sin utilizar el aire acondicionado, podemos esperar 255 kilómetros en autopista, 415 kilómetros en ciudad, que es donde evidentemente brilla, y en uso combinado 320 kilómetros. Es una versión que, como podéis ver, en la peor de las circunstancias no llega a los 200 kilómetros de autonomía que solemos considerar como mínimos para poder hacer un viaje con cierta comodidad. Pero sí que es verdad que para saber si podemos hacer viajes con comodidad o no, lo mejor es ver no solo la autonomía, sino también la combinación de este dato con el dato del sistema de carga. Y este coche se anuncia con 120 kilovatios de potencia máxima de carga en corriente continua, evidentemente en corriente alterna de carga a 11 kilovatios, que es lo que se está convirtiendo en lo habitual, pero ¿cuál es el rendimiento real del sistema de carga de esta versión de acceso a la gama? Pues si hacemos uso de un cargador de 150, en el que evidentemente se supera su potencia máxima de 120 kilovatios, vamos a mantener una potencia media a lo largo de una carga completa de 80 kilovatios, un rendimiento medio bueno y eso sí, no sabemos todavía su curva de carga real. Pero lo que sí que tenemos es que según las especificaciones del fabricante podemos pasar del 10 al 80% de la capacidad de carga en 24 minutos, datos bastante buenos y es verdad que aunque a nivel de autonomía se queda algo corto para poder viajar con comodidad, sí que el sistema de carga es bastante robusto para poder hacer esos viajes, evidentemente de manera ocasional. Y si pasamos a la versión con batería grande, las cosas cambian de manera radical, no solo por el hecho de que tiene una batería de 64 kWh de capacidad nominal, de, eso sí, 62,1 de capacidad útil, sino porque además estamos hablando ya de una batería que cambia por completo a nivel de química. Esta es una batería NCM.
Y ya sabéis, yo creo que esto es importante repasarlo, que yo suelo defender la química LFP, es personalmente mi favorita, lo que no quiere decir que no me compraría un coche con batería NCM, cuidado, no tiene nada que ver, pero las baterías LFP suelen gustarme más porque garantizan un mayor nivel de seguridad, tienen una vida útil más extensa a priori sobre el papel y además es verdad que sufren de menor degradación cuando las cargamos al 100% de su capacidad, es decir, son baterías que digamos que se pueden, entre comillas, maltratar más sin tantos riesgos. Bueno, en cualquier caso, se mantienen los 7 años de garantía y los 150.000 kilómetros de garantía igualmente en el caso de la batería. Y también os diré, las baterías NCM tienen otras ventajas importantes, como que tienen una mayor densidad energética, pesan y ocupan menos prestando la misma cantidad de energía y además es verdad que suelen mostrar un rendimiento mejor en el sistema de carga rápida en corriente continua. Bien, este coche nos ofrece una autonomía homologada. Bueno, primero os diré, es un coche que ya tiene 230 caballos de potencia, es decir, que supera, y además con creces, las prestaciones de la versión de acceso a la gama, y es una versión, como te decía, que homologa 465 kilómetros de autonomía en ciclo VLTP, así que las cifras son a priori bastante mejores. De hecho, si nos vamos a las cifras de autonomía real estimada, aquí ya tenemos una horquilla, ojo, que comprende entre 255 y 540 kilómetros. Como veis, el dato quizá más importante, o por lo menos para mí es el más relevante, es el de autonomía mínima. En la peor de las condiciones podemos esperar 255 kilómetros de autonomía y eso significa que tenemos mucha holgura con respecto a esos 200 kilómetros mínimos que consideramos, como digo, lo ideal para poder viajar con un mínimo de comodidad. Y ahora vamos a entrar en detalle. Vuelvo a insistir en que esos 255 kilómetros de autonomía son en autopista y con clima frío, es decir, menos 10 grados y haciendo uso de la calefacción. Pero conseguiríamos 360 kilómetros en ciudad con clima frío, es decir, las mismas condiciones, y podemos conseguir 305 kilómetros en uso combinado y de nuevo con clima frío. Si nos vamos ya a clima templado, que en realidad es lo que tendremos con mayor frecuencia en España, pero ojo, no siempre vamos a tener esas condiciones, estamos contemplando, de nuevo insisto, con 23 grados y sin hacer uso del aire acondicionado, pues aquí vamos a tener en autopista, clima templado, 330 kilómetros, ya tenemos una holgura importante, ya este coche sí que es una muy buena opción para poder viajar con comodidad. En ciudad y con clima templado, 540 kilómetros, desde luego que aquí tenemos autonomía más que de sobra para un coche de uso urbano, o sea, sobra autonomía, pero es que evidentemente en un sub del segmento C es como debe de ser. La verdad es que la otra versión, pues bueno, se antoja un poquito más corta, la verdad. En uso combinado y con clima templado tenemos 415 kilómetros de autonomía estimada, así que los datos en este caso son francamente mucho mejores y si vamos a viajar con una cierta frecuencia a lo largo del año, este coche es el ideal, esta versión es la idónea. Como coche único en casa, yo creo que esta es la versión recomendable para la mayoría de la gente, quizá no para todo el mundo. En este caso lo que tenemos es un sistema de carga que soporta 139 kilovatios de potencia máxima en corriente continua y el rendimiento es previsiblemente mejor porque, como os decía antes, las baterías con química NCM suelen comportarse mejor en los sistemas de carga rápida. Si nos vamos a un cargador de 150 kilovatios, en el que evidentemente se superan los 139 kilovatios de potencia máxima que soporta el coche, el rendimiento medio que vamos a mantener a lo largo de una carga completa es de 90 kilovatios. Y según las especificaciones del fabricante, podemos pasar del 10 al 80% de la carga en 28 minutos. Cifras, de nuevo, muy buenas para poder viajar, bastante mejores que las de la versión de acceso, aunque sí que es verdad que MG ha configurado una versión de acceso muy buena porque, aunque la autonomía no sea tan destacable, como es lógico por tener una batería relativamente pequeña, pues sí que es verdad que han configurado una versión que tiene un sistema de carga rápida muy robusto, algo que ocurre parecido en los nuevos modelos de Stellantis que, como sabéis, usan baterías relativamente pequeñas, autonomías relativamente contenidas, pero tienen un sistema de carga en corriente continua que soporta 100 kilovatios y eso pues es un buen soporte para poder viajar con mayor comodidad y con mayor, mayor opción de reducir los tiempos de carga, etc. Bien, nos vamos a ir a otros detalles que también son, por supuesto, importantes. En la versión de acceso a la gama no trae bomba de calor ni siquiera como opción y en la versión de gama alta han decidido que la bomba de calor sea algo que funciona en función del mercado en el que nos ubiquemos. Es decir, hay mercados en los que sí que tiene bomba de calor y mercados en los que no. Y ojo, no es un equipamiento que venga de serie, es un equipamiento opcional y esto, digo, yo creo que es bastante relevante. Y dejando esto al lado, es un coche de nuevo, y esto es demasiado habitual para mi gusto, en el que no tenemos un maletero delantero,
desgraciadamente. Tenemos capacidad de arrastrar remolques o caravanas de hasta 750 kilos en la versión de acceso a la gama y exactamente lo mismo en la versión de gama alta, la versión con batería grande. Los mismos 750 kilos y tampoco tenemos ese maletero delantero. Es un coche, por cierto, en el que además es importante, no tiene sistema o tecnología plug and charge, un sistema, una tecnología de la que cada vez vamos a ir escuchando más seguro porque es francamente muy cómodo para hacer nuestras recargas y más cuando solemos utilizar los mismos cargadores. Bueno, en cualquier caso, es un coche que sí que cuenta con tecnología V2L, Vehicle to Load, en cualquiera de sus versiones y además en cualquiera de sus versiones llega hasta los 3,3 kilovatios de potencia máxima. Así que en realidad es un coche muy completo, es un coche con unas muy buenas prestaciones, muy buen equipamiento. La verdad es que han sabido configurar un vehículo francamente muy interesante a todos los niveles y van a ponérselo francamente difícil a sus competidores directos. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete, déjalo un like y nos vemos a la próxima.